Bienvenidos a la sección número 3 de la serie Lecciones del Edén. En esta ocasión quisiera invitarles a que hagamos algo un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo en las diferentes series que tenemos y que compartimos con ustedes. ¿Dónde está lo distinto? Generalmente, cada material que este servidor comparte con ustedes es después de haber analizado por aquí, por allá, por otros lados, diferentes autores, diferentes escritores sobre el mismo tema, para ver qué amplitud hay en información sobre eso. Pero en esta ocasión he decidido compartir con ustedes un tema que no he concluido en sus conclusiones. No sé si me entienden la redundancia esa. Vaya, lo que quiero decirles es que lo que quiero compartir con ustedes hoy es un tema que tengo en estudio personal, que posiblemente al pasar el tiempo y al investigar algunas otras cosas, quizá algunos de los conceptos tengan que variar algo, muy posiblemente, como ocurre siempre que estudiamos algún tema bíblico y vamos avanzando en la investigación, pero en este caso mayormente porque tengo algún tiempo de estudiar esto, pero no he tomado el tiempo suficiente como para concluir el estudio de este tema. He decidido a manera de práctica con ustedes, porque la mayoría está en el curso de teología, a manera de práctica, que participen ustedes en el proceso del estudio de un tema que todavía no se ha concluido. No sé si comunico el punto. O sea que posiblemente hay algunas cosas que ustedes pregunten para lo que no tenga la respuesta porque todavía no he concluido el estudio Lo que quisiera es invitarles a participar. ¿Ok? Como si usted estuviera iniciando este estudio, a ver qué encuentra aquí. ¿Ok? Que nos sirva de clase, de materia, de cómo investigar la escritura. ¿Ok? Vaya, yo tengo claro los conceptos que quiero transmitirles, pero he encontrado en la sección que vamos a estudiar hoy una serie de pautas que nos enseñan cosas muy maravillosas en relación al plan de la salvación y a otras áreas, que si podemos implementar esas pautas en algunos otros estudios que hagamos de la palabra del Señor, nos van a ser de mucho provecho. ¿Ok? Entonces, a ver si comunico. No es que no he preparado este tema, para que no malinterpreten mal, y entonces voy a darles lo que salga. No, considero que eso sería una falta de respeto. Lo que quiero decir es que quisiera invitarles a participar en la investigación de esto. Y significa esto a la vez que posiblemente muchas cositas allí van a quedar como para que las sigamos investigando y cuando volvamos a tratar el tema, volvemos a estudiarlo juntos. ¿Ok? Usted mismo, mientras investiga, usted misma, lo que vamos a ver hoy, yo le agradecería que usted pueda decirme, pastor, mire, sobre aquel punto que vimos, recuerdan, que no le pudimos dar con el fin, encontré esto, ¿cómo le parece? ¿Será que puede ayudar en este concepto? Y entonces vamos avanzando. ¿Comunico el punto, sí? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero estudiar con ustedes? El plan de la salvación oculto en el relato de la creación. El plan de la salvación oculto
en el sentido sano, bosquejado allí en el relato de la creación en el Génesis. Creo que hay varios detalles en el relato de la creación donde Dios quiso dejar en cierta forma oculto, solo para aquellos que en verdad se dispongan a investigar. Los que no acostumbran leer superficialmente allí solo lo que está arriba, para que esas personas puedan verlo. Y creo también, como pretendo compartir con ustedes en este estudio, que hay algunos aspectos doctrinales que le han causado problema a los teólogos, que a tal grado todavía no nos han podido dar ellos alguna respuesta definida sobre determinados puntos, porque me refiero a aspectos del relato de la creación, porque creo que, como les menciono, al estar oculto en cierta forma el plan de la salvación en el relato de la creación, hay detalles en este relato que producen ese problema de comprensión, precisamente porque lo que Dios quiere que captemos es otra cosa, además de la creación. O sea, hay algo más allí, además del relato de la creación, relacionado con el plan de la salvación. Y que al estar esas dos cosas allí, a veces tienden a confundir al estudiante al leer la escritura. Es decir, que podemos estar leyendo allí el relato de la creación, pensando solamente en la creación, pues es de lo que se habla. Pero que al haber algunos elementos allí, además de la creación, que tienen que ver con el plan de la salvación, si no los logramos captar, entonces vamos a confundirnos. Porque no solamente está para eso. Vaya, les doy un ejemplo. El problema de si el sol se hizo el primer día o cuál. Cuando Dios hizo las lumbreras. ¿Ok? Si fue en el primer día o fue cuando se menciona que hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Son conscientes del problema que hay con eso? Sí. Porque dice al principio, en el versículo 3, y dijo Dios sea la luz. Y entonces siempre ha habido cierto problema. Bueno, ¿este era el sol o era la luz de Dios? ¿Y por qué entonces el sol aparece hasta en el cuarto día? Si ya se habla de él en el tercer versículo. Problemas como esos, creo que si entendemos lo que está aquí oculto del plan de salvación, vamos a entender por qué a veces, o vamos a entender a veces más bien, por qué quedó registrado el relato de la creación así, produciendo ese tipo de aparentes confusiones. Bueno, vamos a ir viendo esos ejemplos. Entonces, iniciemos juntos esto, hermanos. ¿Dónde está aquí el plan de la salvación? ¿Está por aquí, por allá, en el transcurso del relato en los diferentes versículos? Veamos. Dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tenemos de entrada? Tenemos una introducción a ¿qué cosa? A la creación. Ok. Pero de lleno, lo que necesitamos para ir sacando lo que podemos sacar de aquí para entender esto de su relación, del relato de la creación con el plan de la salvación, lo primero que tenemos que hacer es que
tenemos que saber que hay un paralelismo entre la primera creación y la nueva creación. No estoy hablando de la tierra nueva, sino de nosotros como criaturas nuevas, después de que el pecado nos arruinó, nos separó de Dios. Ok, tenemos en el primer versículo Dios creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo primero que Dios tiene que hacer con nosotros para poder salvarnos? A ver, aquí empieza su participación. Y en esta ocasión sí necesito que participen por el sistema que estamos usando hoy. ¿Qué tiene que hacer Dios? No como obligación de Él, sino ¿qué es necesario que Dios haga para poder salvarnos? Siendo que hemos sido separados de Él, el pecado nos ha arruinado, estamos caídos, estamos perdidos, estamos condenados. ¿Qué es necesario que Dios haga? Les ayudo un poco, porque estas preguntas así muy generales son un poco complicadas de responder, porque hay tantas cosas que Dios y necesitamos que Dios haga en nosotros. Pero ¿qué es necesario que Dios haga según el apóstol Pablo en Corintios? En 2 Corintios, para poder salvarnos, tiene que hacer algo con esta criatura caída. ¿Tiene que? Tiene que volverla a hacer. Tiene que recrearnos. ¿Ya? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos ahí una creación, ¿sí o no? Sí. Si es nueva criatura es porque Dios lo creó de nuevo, entonces hay creación. En el plan de salvación hay creación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el primer elemento. Dios crea la tierra, los cielos y la tierra, pero desde el inicio, y tal vez aquí aclaro algo, ¿por qué está impregnado el relato de la creación del plan de la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué si todavía no había pecado? ¿Por qué si todavía no había pecado? Dios está apenas creando. Y el pecado viene después de que Dios crea al hombre y Eva desobedece, luego Adán. Porque en el mismo relato de la creación está bosquejado el plan de la redención. Porque el plan de la redención es tan eterno como Dios. No fue un plan que se hizo como emergencia después de que el hombre cayó. No, ya el plan de la salvación estaba en los concilios eternos. Por eso es que en el mismo relato de la creación ya Dios lo va bosquejando. Él sabía todo lo que iba a pasar, así que lo dejó escrito aún antes de que existiera el problema. Él dejó escrita la solución al problema. Cuán maravilloso es. ¿Alguien iba a decir algo sobre eso? ¿O me la adelanté? Ok. Bien, tenemos la creación, tenemos para el ser humano caído una nueva creación. Ustedes pueden ir acomodando los textos. El de Corintios, usted le toca buscarlo. ¿Ven a lo que me refiero con hacer juntos el trabajo? ¿Cuál es el que dice? El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, yo le doy parte y usted va buscando la otra parte y juntos vamos aprendiendo cómo sacar lecciones del relato bíblico. ¿Qué más dice? Versículo 2. Y la tierra estaba, y allí el término es desolada. La Valera dice desordenada. Personalmente, y basado en algunos especialistas en eso, en léxicos del Antiguo Testamento, creo que aquí lo correcto es desolada.
desolada. Dios no hace nada desordenado. ¿Ok? Y la pelota que estaba hecha allí antes de que Dios empezara a poner vida en ella, Dios mismo la había hecho. ¿Ya? Desolada sí estaba, que es distinto a desordenada. Desolada es sin vida. ¿Ok? Sí, desértica. El término en el hebreo es tohu wa bohu. Y hay algunos léxicos y demás que incluyen desordenada, pero algunos que han indagado un poco más eso, dicen que en verdad lo que debiera leerse ahí es desolada. Bueno, y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay varias cosas aquí. Antes de que Dios empiece a hacer su creación, a poner vida en la creación, hay una descripción aquí que nos enseña tanto en lo que estamos investigando. El plan de la salvación oculto en el relato de la creación. ¿Cómo se describe la tierra antes de que Dios actúe sobre ella trayendo vida? Desolada y vacía. Y hay más. La cubrían las tinieblas. Era una especie de abismo, que en la Biblia significa lugar, estado sin vida, desértico. ¿Qué pueden ver ahí? Desolación, vacío. ¿Qué más? Tinieblas, abismo. ¿Qué nos dice eso? En lo que estamos buscando aquí. La vida del ser humano, antes de que Dios intervenga en él, estamos hablando del ser humano caído, el pecador. Es una vida desolada, vacía. ¿Qué más? ¿Ah? En tinieblas. Es un abismo. Empecemos al revés, con el abismo, con lo último mencionado. En un abismo, en un desierto, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo primero a sentirse? Un terrible calor que va a producir mucha sed. El ser humano, antes de que Dios intervenga en él con su plan de salvación, tiene una profunda sed que si no logra encarrilarla en la búsqueda de la satisfacción de esa sed por el camino correcto, solo descubrirá que los intentos para satisfacer esa sed son intentos fallidos, que solo le hunden más en la desgracia del pecado. Ustedes saben de cuántas formas el ser humano busca satisfacer esa sed, ese vacío existencial. ¿Cómo lo buscan satisfacer mayormente las personas? Esa necesidad de sentirse realizados en la vida, de satisfacer esa sed de ser aquello para lo que Dios creó al ser humano, para que fuera un ser feliz, realizado,
con un propósito claro en su vida de para qué existe, antes de que Dios intervenga, haciendo del ser humano una nueva creación, todos esos logros son imposibles. Ese vacío en el que el ser humano se encuentra, esas tinieblas que no le permiten ver, no le permiten ver ni con seguridad cómo dar ni siquiera el primer paso. En el primero que da ya se hunde. Esa sed con la que busca el ser humano, o por la que busca satisfacción de muchas formas, solo lo llevan a entender que entre más métodos busque para satisfacerla, más sed tiene. Más densa es la tiniebla. Más vacío se encuentra. Métodos que busca el ser humano para satisfacer esa sed, para disipar esas tinieblas, para llenar ese vacío. El primero, el más buscado: dinero, bienes materiales. Es lo primero que el ser humano busca asegurarse. Y es lo primero que infunde a sus descendientes. Debe prepararse académicamente desde sus más primeros años, o desde sus primeros años. ¿Para qué? Para que pueda defenderse en la vida, tiene que pasar primaria, tiene que pasar secundaria y luego la universidad y posgrado y demás. ¿Para qué? Para que pueda defenderse en la vida, tener cómo vivir. Es lo primero que infundimos a nuestros descendientes, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese vacío existencial ha llevado al ser humano a creer que esa es la forma de alcanzar el éxito, la satisfacción, ser alguien, la importancia, la realización como ser humano. Es la realidad que vivimos. La pregunta: cuando todos estos objetivos se han alcanzado y la persona ha llenado su sala de títulos, entonces llenó su vacío existencial. Como que ese abismo tiende a continuar ahí. Como que esa sed es más fuerte que antes. Y como que ese caos, esa desolación es mayor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No logró satisfacerse con todos los títulos. Y toda la vida la gastó en eso. Otros buscan satisfacer esas necesidades, lograr salir de esa experiencia de vacío existencial con sexo. Sexo en la forma indebida, fuera de los parámetros que Dios estableció. Llámense fornicación, prostitución, desviaciones sexuales de diferentes formas. Tantas áreas que hay en eso. Pero solo para descubrir al final lo mismo, que ese vacío existencial es más fuerte, que las tinieblas que nublan su vida son más densas, que los problemas que tiene ahora por haber dado rienda suelta a sus deseos sexuales no controlados por la razón, a lo que lo han llevado o a lo que la han llevado es a hundirse más. Ahora tiene problemas que no tenía antes. ¿Por qué? Porque no ha encontrado la única forma en que ese vacío
puede ser llenado, en que esa desolación puede cambiar por orden, en que esas tinieblas pueden cambiar por luz. No lo ha encontrado. Lo ha buscado en el dinero, en el sexo. Otros lo buscan en las diversiones. Tantas formas. No es mi interés entrar hoy en una lista de eso. Todos lo sabemos. ¿Y por qué no alcanzamos ese objetivo en la vida? Es que, si ustedes notan, el versículo 3, cuando empieza a narrarnos qué ocurre cuando Dios empieza a intervenir en esa bola de caos, hay una lección preciosa ahí. Para aquellos que todavía no hayan descubierto cómo llenar ese vacío existencial. Ya el versículo 2 nos introduce en el punto. ¿Qué dice la última parte? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el secreto para la nueva creación. El mismo para la primera creación. Es el mismo. La intervención del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios interviene y yo abro mi mente para que Él pueda producir en mí esa nueva creación, entonces vamos a ir viendo cómo todas las demás cosas que en forma sintetizada se mencionan en el versículo 2 empiezan a hallar solución. Así como Dios solucionó todo eso en la semana de la creación, lo soluciona en ti y en mí cuando le permitimos que realice en nosotros la nueva creación. A partir del versículo 3 encontramos cómo eso se da. Se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.